crisis es catalogado como un estado de conmoción o de parálisis donde generalmente se presenta el sentimiento de frustración y de el no poder continuar o superar aquello que me está causando daño, ya sea personal o familiar. Modelo de intervención en crisis. La teoría y la metodología de intervención en crisis fue desarrollada por la psiquiatría americana, cuyos autores de referencia son Erich Lindemann en 1944 y Gerard Kaplan en 1964. Según Paine, la intervención en crisis es una acción clásica que consiste en interrumpir una serie de acontecimientos que provocan anomalías en el funcionamiento normal de las personas. Es decir, este modelo se basa en la psicología del yo, en la teoría del estrés, la teoría del aprendizaje, la teoría del rol, entre otros. La intervención en crisis es un método de ayuda dirigido a apoyar a una persona, familia o grupo para que estos puedan afrontar un proceso traumático de modo que los efectos negativos disminuyan o incremente la posibilidad de crecimiento de nuevas habilidades, opciones y perspectivas vitales. Según Erickson, en 1959, las crisis también pueden ser el desarrollo evolutivo esperado de alguna situación o una circunstancia accidental, inesperada o impredecible. Existen dos tipos principales para conocer y llevar a cabo en el modelo de método de crisis. Podemos encontrar la crisis del desarrollo, que son crisis predecibles que tienen una continuidad en un proceso de crecimiento de la persona. Presentan una conducta indiferenciada y marcan un trastorno principalmente en el área intelectual y afectiva. Podemos encontrar en ella las crisis de nacimiento e infancia, las crisis de la pubertad y de la adolescencia, crisis de la primera juventud, crisis de la edad media de la vida y crisis de la tercera edad. Todas estas mencionadas son crisis que se pueden ir llevando a cabo a medida del crecimiento y de la confrontación a la vida real de la persona. Existe también la crisis circunstancial, que son crisis inesperadas que suceden accidentalmente, ya que dependen de factores ambientales, de la naturalidad de las cosas. En esta abarca la alteración emocional y la conducta principal frente a pérdidas, a una amenaza de fracaso, de rechazo, sentir el miedo hacia lo físico, lo psicosocial, en el entorno cultural. Podemos encontrar las separaciones como ejemplo, las pérdidas, las muertes, las enfermedades, el desempleo, las frustraciones. Frente a estos dos tipos, es así como podremos ver la crisis principalmente como un proceso de transición entre etapas reales y naturales. En la intervención en crisis nos ayuda en el momento y en la forma en la que se organice el comportamiento de la persona afectada. Ya puede verse como una oportunidad para el desarrollo mental o como un momento crítico vulnerable para el mismo crecimiento mental. Es importante aclarar que el sentimiento de resignación en las crisis es más fácil de sobrellevar cuando hablamos de crisis circunstanciales frente a desastres, accidentes, incendios, violaciones, entre otras ya nombradas, ya que no existe una acción que permita evitar mucho más antes este fenómeno ocurrido para llevar a la etapa de crisis. La etapa de resignación es más difícil de establecer en la crisis del desarrollo, ya que la acción humana es más grave, genera odio y rechazo. El pensar que mi sentimiento de frustración pudo ser evitado si alguien me hubiese enseñado cómo sobrellevar mi etapa de infancia, de pubertad, de adolescencia,
y no llegar a una frustración exagerada al punto de generar estrés y crisis. Es por eso que las terapias que se aplican en esta etapa son mucho más complejas de llevar. La intervención en crisis es la estrategia que se aplica en el momento de una desorganización grave, resultado de una crisis de cualquier índole que no se haya podido afrontar de manera eficiente o controlable. El objetivo es ayudar a la persona a recuperar el nivel de funcionamiento que tenía antes de la crisis, la restauración del equilibrio emocional y una mejora en cuanto a su conceptualización de lo sucedido para apoyar en la activación de los recursos de afrontamiento que se requiere. La primera intervención son primeros auxilios psicológicos. La segunda intervención es aplicable en consultas que se dan terapias para la crisis. Hablaremos un poco de las diferencias de esas dos fases de intervención en crisis. La intervención de primera instancia está a primeros auxilios psicológicos que duran minutos o como mucho horas. El objetivo es restablecer el enfrentamiento inmediato al evento. Esta otorga apoyo, reduce el peligro de muerte, como por ejemplo en casos de maltrato infantil, violencia doméstica, suicidio, ideas autolíticas, deambulación peligrosa o agresiones. El enlace con recursos de ayuda informan sobre los distintos recursos y emiten orientación psicológica. En la intervención en segunda instancia, que se dan terapias para crisis, esta intervención puede durar semanas o meses y su objetivo es la resolución de la crisis, tras elaborar el incidente de crisis, integrar el incidente en la trama de vida y establecer la apertura, la disposición para encarar el futuro. La intervención en crisis de segunda instancia o terapia para crisis se refiere a un proceso terapéutico breve que va más allá de la restauración del enfrentamiento inmediato y se encamina a la resolución de la crisis de manera que el incidente respectivo se integre a la trama de la vida. Por decir, el efecto que se desea para el individuo es que se encuentre listo y mejor preparado para encarar el futuro. La adaptación de esta teoría al trabajo social se debe a que la práctica de los trabajadores sociales se desenvuelven en permanente contacto con las personas en estado de crisis. Podemos decir que toda persona, grupo o familia, en un sentido o en otro, experimentan crisis y participación en la crisis de otros en diferentes momentos de la vida. También podemos observar cómo mientras unos pueden arreglárselas con las crisis propias, otros acuden a profesionales para recibir apoyo profesional y emocional. Cabe destacar que las situaciones de crisis requieren una respuesta inmediata, es decir, consejo por parte de un profesional en un periodo corto.